Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al episodio 17 del podcast El Viejo y Triste Tercer Mundo. En este episodio me tocó hablar con un amigo mío, David Vázquez, psicólogo, y estuvimos hablando sobre los distintos mitos y creencias falsas que se tiene a veces de vez en cuando la gente sobre los psicólogos, ¿sí? Sobre la psicología y la figura del psicólogo en sí. Únicamente quería hacer una aclaración antes de empezar este episodio, y esa aclaración es que durante la grabación del mismo hubo algunos problemitas con uno de los audios. Entonces uno de los audios quizá no se va a estar escuchando como muy claro, ¿sí? Solamente quería hacer esa aclaración. Espero que no incomode demasiado y que aún así puedan disfrutar medianamente la plática con David, que realmente fue una plática muy buena. Y pues nada, sin más, no quiero enrollarme tanto, los dejo con el episodio 17. Y pues no, damas y caballeros, no, aunque los psicólogos realmente quisieran poder hacerlo, no pueden leer la mente. Comenzamos. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos una vez más al Viejo y Triste Tercer Mundo. Mi nombre es Roosevelt Pater y al día de hoy aún seguimos vivos. Damas y caballeros, es un gusto para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos o creencias que hay acerca de la figura del psicólogo. Ya en el episodio pasado estuvimos hablando sobre los mitos que hay alrededor de la terapia. Y en esta ocasión, vamos a hablar acerca de todas esas creencias que la gente tiene acerca de la figura del psicólogo. Y para eso me acompaña un amigo mío, psicólogo también, que ustedes ya van a conocer dentro de un momento. Y pues bueno, no quiero enrollarme tanto, y quiero presentarles a quien está con nosotros. Damas y caballeros, con ustedes, el rockstar de la psicología, David Vázquez. David, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Estoy muy bien, gracias. Y gracias por lo de Rockstar. Me halagas. No, ese sí, sí. Es una cosa increíble porque, bueno, te he admirado muchísimo la garra que le pones a tu trabajo, a tu labor. Y realmente la facilidad con que te puedes expresar referente a tu trabajo y todo esto. Ya me has platicado con anterioridad cómo fue que iniciaste con tu labor de psicólogo, y lo asustado que estabas en un principio y lo nervioso que te encontrabas, y cómo has ido superando todo este camino, pues de agarrar experiencia dentro del trabajo de la labor de la psicología. Y pues nada, simplemente te quería comentar que te admiro mucho en ese sentido, y que para mí eres un rockstar de la psicología, lo tengo que decir. No, pues muchas gracias. Y aunque al principio daba miedo, no deja de darlo, ¿eh? No, es una carrera que no tiene límites, no conoce como un tope, ¿no? Siempre está Ujú. innovándose, siempre va a haber casos nuevos, siempre va a haber cosas que te muevan, hasta cosas que hasta tú digas, no, pues no puedo, ¿no? Y te vale, ¿no? Soy humano, ¿no? Que eso me gustaría como aclararlo, ¿no? De ahorita ya empezando con el tema, ¿no? Uno por ser psicólogo no deja de ser humano, ¿no? No es como que ya te conviertas, ¿no?, en parte Dios o parte omnisapiente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, lo bonito de esto pues es que hay veces y todavía me estoy poniendo nervioso todavía, y ya a pesar de que ya tengo como 3 años dando terapia, y aún así no me acostumbro a ello. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, ya de una forma más específica, cómo es que te desarrollas dentro de la terapia, enfocado hacia qué. Ujú.
Yo estoy trabajando ahorita en un instituto que se llama Delegación de la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Este nace o tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los niños, de protegerlos, de prevenir, por ejemplo, de situaciones de vulnerabilidad y pues ahora sí que pues nosotros actuamos, ¿no? Y cuestionan a las leyes, pues el primero, la mayor Biblia, pues es esta, ¿no? La del derecho de los niños, pues ya viene todo ya lo que imparte, ¿no? La ley. Entonces, pues ahorita más que nada me enfoco en trabajar con niños, ¿sí? En esta institución, pues me llegan casos pues, de Ministerio Público, me llegan casos de juzgado, niños que parecen de papás, pues, a veces cosas duras, ¿no? Como es el tema de violación infantil, y es donde me enfoco ahorita en la terapia para niños, niños y adolescentes. Y que bueno, también parte como una creencia en ese sentido de que, y es una creencia que surge mucho entre los que están estudiando psicología, ahorita que lo mencionas, creo que surge a colación esta cuestión de que trabajar con niños, ¿no? Y normalmente en un principio pensamos que trabajar con niños pues es solamente jugar con ellos y tratar de pues convivir con ellos, pero no, o sea, realmente es una cuestión muy, muy grande, ¿no? Porque tú ya lo mencionas, hay muchas cuestiones legales que están alrededor de los niños, ¿no? Y que el hecho, a final de Sí, cuentas, de salvaguardar sus derechos, pues obliga a meterte en los terrenos legales, que al final de cuentas eh, está muy inmiscuido esos términos. Más cuando se trata, por ejemplo, y creo que va a ser un caso que a lo mejor, o es un caso más bien que se te presenta mucho lo de las cuestiones de patria potestad, cuestiones de pues más que nada eso, ¿no? De la patria potestad de los hijos, ¿no? Que yo pienso que debe ser un tema algo delicado, ¿no? sí, pues a veces los papás lo único que quieren es, ¿no? Como seguir con su vida y no se dan cuenta, ¿no? Y que pusieron en pausa o que pusieron en segundo plano la vida que estaban llevando sus hijos, ¿no? Ujú. Y a veces no entienden eso al momento de las peleas o discusiones de quién se queda con los hijos, quién se queda con los bienes, ¿no? Y es una pelea de nunca acabar, ¿no? Entonces, pues sí, los hijos sufren, yo creo que más que los papás, ¿no? Con una separación. Y pues al final de cuentas, muchos de los niños no terminan, por ejemplo, en terapia o no son atendidos. A veces, pues la ley no va a todos los rincones, como lo hemos de saber, ¿no? Pero pues hay muchos niños que pues sufren o pasan o sufren el abandono de alguno de los padres y jamás nos llegan, ¿no? Por ejemplo, los casos, ¿no? Nos llegan, por ejemplo, cuando se atreven a solicitar, ¿no? La manutención, por ejemplo, o cuando piden a nosotros, ¿no? Que el niño tiene el derecho, ¿no? O cuando uno de los padres exige el derecho de ver a sus hijos, ¿no? Pero pues nosotros estamos, pues lo más importante para nosotros pues, son los niños, ¿no? Y ya en base a eso, pues, es nuestro trabajo, nuestro deber, pues, nuestra obligación salvaguardarlos, verlos como la máxima prioridad en esto. Entonces, pues, para protestar, siempre va a haber una afectación, aunque los niños ya estén grandes, aunque los niños estén pequeños, no, porque muchas veces piensan, ¿no? Que por pequeños no saben lo que ocurre, ¿no? Y a veces hasta se les miente, que, ¿no? Pues tu papá se fue o tu papá está de vacaciones, ¿no? O tu papá está trabajando. Y cuando el niño pregunta que dónde está, cuando en realidad eh, están separados, están en un proceso difícil. Y pues tú sabes, ¿no? El hecho que es mentirle a un niño cuando en realidad a lo mejor el niño por dentro sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, todavía justamente. como tratar de comerse como todo eso, lo que está ocurriendo y cómo lidiar, aparte de con sus sentimientos, las emociones de sus padres. Entonces, es lo que vemos en terapia, más que nada, en un caso en particular como lo es.
Sí, sí, y es que es una cuestión sumamente grave. Y es triste ver que a veces todo lo que pasa, y a lo mejor también te ha ocurrido, ya no tanto tal vez en casos de patria potestad, por ejemplo, pero sí ya en casos en los que a lo mejor te llevan a un niño y resulta que el niño muchas veces termina siendo como el síntoma de los problemas que hay entre los dos padres, ¿no? Que muchas veces, a veces se suele dar, ¿no? Y es triste ver cómo a veces los padres tienen problemas como cualquier otra pareja y a veces el niño tiende a culpabilizarse de los problemas que hay en su casa, ¿no? Como introyecta toda esa Ujú. responsabilidad, eh, cómo introyecta todos esos problemas para sí mismo, ¿no? Entonces, sí hay una afectación pues realmente grave en Claro. cuestiones de Y a autoestima, veces los papás no, sí, ujú, a veces los papás no se dan cuenta de esto y sí, sale como el síntoma de la relación, ¿no? Yo creo que de un total de mis pacientes, un 90 termino mandando a la mamá a terapia o la involucro en la terapia del menor, ¿no? Como, como una terapia familiar sistémica, pero donde ya ella forma una parte activa, ¿no? sí, Pero, pero es la cara al ver, ¿no? De que, oiga, pues yo le traía a mi hijo y me terminó mandando a mí, ¿no? Yo estoy bien, el que está enfermo es mi hijo, el que necesita ayuda. Pero bueno, viajes del oficio, ¿no? sí, sí. Bueno, David, me gustaría, bueno, adentrarnos un poquito en un tema que igual yo pienso que esta cuestión de los niños la vamos a ver también un poquito más adelante porque uno de los temas tiene que ver un poquito con esta cuestión de la crianza de los hijos, pero igual ya estaremos hablando un poco de ello. Quería comentar el primer tema de hoy que tiene que ver con el hecho de que la gente cree, o sea, tal vez no es una creencia que realmente la gente la tiende a creer así tan literalmente, pero sí de forma parcial más o menos, ¿no? Esto de que el psicólogo lee la mente, ¿no? O sea, de que el psicólogo tiene el poder de leer la mente y de predecir qué es lo que vas a hacer o qué es lo que estás pensando o qué es lo que vas a hacer inmediatamente después, ¿no? ¿Te ha pasado, has llegado a escuchar este tipo de creencias o cómo has vivido tú esto? Sí, sí la he vivido, sí me ha llegado a comentar y yo lo único que les comento a modo de, me causa gracia también, les digo que me colé esa clase, que me la pinté, que Ujú. esa clase no fui y que hablaron de leer mentes. Y les dije, todos mis compañeros saben, pero yo no. Entonces todavía se queda como de, no manches, ¿en serio? Pero bueno, esto es prácticamente hasta la fecha, digo que muy difícil, imposible. No hablemos, por ejemplo, ya del caso de mentalistas, ¿no? O cosas así que pues se presume o se cree que tienen el poder de leer la mente, ¿no? Pero bueno, eso está más un poco a su gestión. Pero no, en particular, un psicólogo pues no va a leerte la mente, ¿no? Creo que hay una pequeña confusión porque en algún momento pues, dentro de alguien en terapia, ¿no? O de la mayoría de las personas en terapia, que te pones como en el plan de rapport, ¿no? Entonces llegas, por ejemplo, a entender cómo las personas llegan a tal o cual conclusión o por qué, pero pues bueno, tú sabes que esto se hace ya después de una entrevista, que se hace después de una plática, se hace después Sí, de varias sesiones, se hace después de conocer a tu paciente, que puedes intentar como saber cómo va a resolver algún problema o qué decisión va a tener. Pero eso ya solamente es por la relación que tuviste. Es como si tú vives, por ejemplo, con una persona adicta, ¿no? Sabes que tarde o temprano, o sabes que en algún momento va a estar consumiendo sustancias, ¿no? Y eso no es que sepas dónde está o que no se, no, o que lo estés viendo o que se hace omnisapiente, pero sí sabes cómo va a actuar o qué patrones de conducta tiene.
Entonces no es nuevo como de estar no atendiendo a alguien que quiere superar a la ex, por ejemplo, y tú en tu mente decir, la va a buscar, ¿no? Y decirle, no, pues te aseguro que la vas a buscar o X, ¿no? Bueno, eso no se hace en terapia, solamente lo estoy haciendo para hacer algo hipotético, pero Ajá. si tú le dices, pues tal vez te den ganas de buscarla, y al rato te va a decir, ¿cómo supiste que me dieron ganas de buscarla? ¿Lees la mente o algo así? Pero te digo, yo creo que más o menos se malinterpretó. Poderes no los tenemos. Lo que sí, pues somos, no es que hayamos desarrollado más percepción, porque tampoco, o percepción, perdón, no percepción, pero sí, ¿no? Dentro de tu trabajo, pues te corresponde adentrarte pues a la psique, a conocer a la persona, tanto para intentar como entenderla y poder ayudarla. Y entonces, yo creo que más que leer la mente sería como comprender a otra persona, pero te digo, por medio de diálogos, de terapia. Esto no es de una sola sesión, ¿no? No es como de que me ha tocado, ¿no? Que conozco a gente nueva. Pues soy psicólogo y luego, no vas para allá porque me vas a analizar o me vas a psicoanalizar, dicen todavía. Ajá, sí, Que sí. si sabes de eso, pues es una corriente que es muy específica y todavía se necesita una especialización para desarrollar o adentrarte dentro de la psicoterapia. Sí, Eh, es una especialización de muchos años todavía, ¿no? O sea, en el sentido de que no se estudia psicoanálisis en 2, 3 años, ¿no? A veces son 10, 11, ¿no? Entonces está muy, muy cabrón el asunto. sí, es una corriente con mucha historia, tú sabes, hay muchos conceptos. Ahora sí, que si sales de tu psicoterapeuta, pues a lo mejor hasta, no sé, hasta hipnotizar, ¿no? En tus terapias, que es también que sería como otro tema donde hay como un poquito de confusión entre las personas de qué pasa, ¿no? Cuando me hipnotizan, ¿qué voy a hacer, no? Y me van a dominar, ¿no? Y no, en Ujú. realidad, bueno, yo estuve en un coloquio y la verdad hasta para mí eran, porque no había tenido como la oportunidad de indagar más en el tema. Entonces para Ajá. mí estaba lleno como de rumores. Sí, Y ya después de haber prejuicios. salido la carrera, sí, prejuicios, ¿no? Entonces, pues, no sé si te identificaste con alguna corriente, pero a mí la psicoterapia se me hizo como difícil, confusa, arcaica, y de verdad no quise como, no más la tocaba para pues conocer del tema, para saber de historia, ¿no? Para pues, también eh, en algunos temas que puedo y utilizo en alguna terapia, pero son como muy específicos, no es como de que, sabes que me voy a adentrar a la psicoterapia. Entonces me Ujú. tocó ir a este coloquio de, de hipnotismo y lo primero que era un señor como de 70 años y no inventes, o sea, ahí en una sala llena de personas hipnotizaba a otra psicóloga también porque éramos puros psicólogos y pues le quitó, ¿no? Todo el mito, lo primero que me dijo, no, de aquí no te van a dominar, no te van a mandar a matar a nadie, no te van a hacer actuar como animal, y dijo, no, tampoco es lo que ven como este señor pelón de la tele, ¿no te acuerdas que salía Sí, sí. que les va a hacer y decir un montón de cosas? No me acuerdo cómo se llama, pero ese, Ajá, sí, el sí, sí. de no, entonces, lo primero que hizo pues fue desmitificó. Entonces, y como, bueno, a lo mejor ya me salí un poquito del tema, pero eh, no sé, ni siquiera, por ejemplo, estas personas que pueden hipnotizar, pues tampoco es que se vayan a meter a tu mente, ¿no? Que vayan, todo lo que un psicólogo tiene que hacer, pues tiene que ser bajo la ética profesional de la medicina, ¿no? Y con un bien mayor para la persona, porque pues no sé qué tanta ética tenga este señor de la tele que hipnotiza, ¿no? Cuando avergüenzas a alguien en público, pero utilizado esto en terapia, va más que nada a sobrepasar un momento difícil, no sé, a introyectar, ¿no? Entrar, por ejemplo, a esos lugares, a esos pensamientos que son difíciles conscientemente de abordar. Que, y bueno, y es nada más esto, no es como todo esto,
programas, ¿no? Que te vayan a hacer cantar o que también después del hipnotismo vas a ser el mejor futbolista del mundo o no, de Ajá, qué sé sí. yo, ¿no? No es Sí, como que entonces, desbloquean tu mente para que trabaje al 100% y... Ok, también el hecho de que el cerebro está trabajando solamente que a un tanto porcentaje de su capacidad, también es un mito. El cerebro está trabajando en chinga todo lo que da todo el tiempo, ¿no? sí, pero También. estaba bien chida la película donde salió Scarlett Johansson. Ajá, sí, sí. Lucy, una muy buena peli. Pero Muy buena peli. esa, la escena de, pero ¿qué pasa si alguien logra desbloquear el 100% de su capacidad cerebral? Es un muy buen meme. Es un muy buen meme. Yo Excelente, todavía, ya ¿no? pasó de moda, pero yo todavía lo disfruto aún. Todavía lo disfruto aún. Yo pienso que esta cuestión, David, de, de que el psicólogo lee la mente surge un poquito con el cliché, en parte con el cliché de las películas, ¿no? El cliché que nos muestran del psicoanálisis. Porque las películas, si van a mostrar un psicólogo, este psicólogo siempre es de corte psicoanalítico, de donde te recuestan en un diván y entonces tú tienes que hacer asociación libre, ¿no? Aquí el punto es que creo que son muchas cosas de donde poco a poco colectivamente se va pensando que el psicólogo lee la mente. Porque para empezar, no leemos la mente, pero sí hay tendencias de conducta, sí hay Tú tendencias tampoco de fuiste a esa respuesta. clase, ¿verdad? ¿Cómo? Tú tampoco fuiste a esa clase. Yo no fui a esa clase, pero me lo platicaron. Entonces, eh, es que hay tendencias, es que hay tendencias de conducta. Por ejemplo, si tú te vas a estudios en psicología social, por ejemplo, la psicología social, ¿qué hace? Buscar muchas veces, no siempre, no en todos los estudios, pero muchas veces buscan correlaciones, ¿no? Entonces, esa correlación ya te dice algo, ¿no? A mayor estudio, eh, menor gusto por tales o cuales géneros musicales, ¿no? A menor estudio, tanto ingreso económico, depende, o sea, manejas tendencias, ¿no? Eh, Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la grafología también, ¿no? Toda esta cuestión de la interpretación, yo pienso que la cosa va por ahí, ¿no? Que tal vez no es que leemos la mente, pero a lo mejor la gente estar en este sentido de que no, me va a psicoanalizar o me va, no tanto a psicoanalizar, sino la evaluación, porque tú ves a lo mejor la observación conductual, entonces tú a partir de cierta observación tú puedes ir como pues tal vez deduciendo algunas cosas, nunca asumiendo, pero sí vas como que reconociendo ciertos patrones y ciertas cosas y ciertas cosas. Y entonces no quiere decir que sea algo, una técnica infalible, ¿no? No es como en las películas, no es como en las películas de que, sí, me estás mintiendo porque guiñaste el ojo o moviste tus ojos hacia el lado izquierdo. No es tanto así, pero eh, creo que sí hay tendencias y yo creo que las tendencias existen y, y a veces juega mucho también el uso del lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Y entonces yo pienso que de ahí la gente piensa que el psicólogo tiene esta capacidad de leer la mente. No digamos el hecho de que el psicólogo también estudia mm, el contenido del pensamiento, la forma del pensamiento, la forma del discurso, el contenido del discurso. Porque tú sabes que el contenido del discurso de una persona y el cómo forma sus ideas tiene que ver mucho con qué hay dentro, ¿no? Qué hay dentro a nivel psicológico, a nivel estructural, quizá también a nivel neurológico también. Entonces, creo que hay muchas cosas que, claro, la gente no lo va a entender de esta manera, pero de fuera le llegan muchas cosas que a lo mejor lo hacen asumir eso. Ujú, claro. Entonces, ahora visto desde el punto viste que acabas de decir, pareciera que sí puedes leer uno Sí, la mente. ajá. ¿Por qué? Porque si en realidad analizas como todo eso, no vayamos muy lejos, ¿no? En la mercadología que hace un estudio de mercado y mete un producto que tú necesitas.
Y dices, sí, ¿cómo supo que lo necesitaban? Porque te analizó, le preguntó a tu sociedad que México necesitaban, digamos, un país libre de violencia y vino a vendernos un país libre de violencia, ¿no? Y así de, no, no inventes, justo lo que necesitábamos. Y no lo pedí, ¿cómo supiste? No, pues es que me metí, ¿no? A estudiar, hice mi tarea, analicé, vi tu historia, ¿sí me entiendes? Entonces, al final de cuentas, pues parecería que eh, a lo mejor un leer la mente como ciencia ficción de saber lo que tú estás pensando, Ajá. pues no, ¿no? Relativamente no. Pero sí, digo relativa porque al final de cuentas estás analizando los patrones, estás viéndolo como los comportamientos después de una observación, ¿no? Ujú. Eh, digámoslo así, entonces, eh, pues no, místicamente no se puede, ¿no? Como sabes, yo no sé lo que estás pensando tú ahorita, No. bueno, sé que estás pensando, no te creas, iba a decir en que ya te quieres ir a dormir, No, no bueno, creas. pero hay tendencias. Podrías generar. Es que aquí se va. Y bueno, es un ejemplo clarísimo del efecto Forer, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita podrías. Había un libro, antes de, perdón por interrumpir, Ujú. pero es breve el libro. Había un libro que le decía un mendigo que a un rey que él iba a leer su mente y si él podía saber lo que él estaba pensando, le regalaba el rey. Y le dijo el rey sí. Ok, entonces lo hizo que lo escribieran en papel. O sea, ¿en qué estaba pensando? En que no puedo leer su mente. En eso estaba pensando y le tuvo que regalar los reinos porque exactamente es lo que él estaba pensando. Ajá, sí, sí. Y al final de cuentas, no es que leas la mente, es jugar con la tendencia y jugar un poquito a veces con la obviedad, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita que tú dijiste, bueno, yo no sé tú qué estás pensando, pero tú pudiste haber dicho algo muy, muy ambiguo, haber dicho, bueno, tú ahorita estás pensando en qué me vas a decir cuando yo deje de hablar. Y entonces dije, wow, sí, pero porque es algo obvio. Tal vez no estaba pensando exactamente eso, tal vez no en forma, digo, tal vez no en contenido, pero sí en forma, ¿no? Tal vez no estaba pensando, a ver, exactamente las palabras, a ver, ¿qué voy a decir cuando deje de hablar, cuando termine su idea? Pero no, pero tal vez yo estaba buscando mentalmente qué más agregar a la conversación, ¿no? Justamente se llama efecto Forer, eso de dar una descripción, dar una interpretación tan ambigua, tan genérica, que pueda quedar con cualquier persona. Me tocó hacer un en vivo donde yo les daba a las personas una descripción muy, muy ambigua y yo les pedía que calificaran del 0 al 5 qué tanto los describía. Y entonces las respuestas eran de 4, 4.5. Muy pocos respondían 3, 3.5 y así. O sea, literalmente yo no los conocía, pero yo ya les daba una descripción de cómo eran, ¿no? Y de quiénes eran, ¿no? Y tiene que ver con esta, también es una falacia, una falacia de la autovalidación, ¿sí? Del hecho de aceptar las cosas generales y decir, sí, sí soy yo, o sí, sí soy así. Y es un recurso muy, muy utilizado por charlatanes dentro de cuestiones esotéricas como adivinación, como la cartomancia, el tarot, cosas así, ¿no? Que no descarto, no estoy en contra de esas prácticas, pero sí estoy en contra de que se haga charlatanería con ello. Y Pues no, no te veas muy lejos, los signos zodiacales son un ejemplo muy sí, bueno sí, de sí, eso. sí, sí, ¿Y es el ejemplo más claro. cuántas personas no, no inventes, le hacen más caso que, digamos, que a los 10 mandamientos, por así decirlo? Ujú. Y entonces, el psicólogo bueno, quiero creer dentro de mi experiencia que no se aprovecha del efecto Forer. O sea, un psicólogo profesional no debería de, ¿sí? Realmente un psicólogo profesional. No, no, o sea, que tal vez indirectamente se vea beneficiado, sí, o sea, pero es una cuestión. Tiene que ver un poquito con esta cuestión de la interpretación, de la evaluación, que también yo pienso que creo que piensa la gente que los psicólogos leen la mente, pero no, o sea, manejan tendencias. La evaluación infantil, que es
es una recopilación de tendencias, ¿sí? Que el dibujo de la figura humana, el, el desde la figura bajo la lluvia, algo así. No estoy muy familiarizado con tanto las pruebas psicológicas, no es tanto mi área, no me he enfocado tanto en eso, pero todo maneja tendencias. Pues sí, ¿qué sería de los estudios científicos sin la norma, ¿no? O sin la población? Entonces, al final de cuentas, eh, la psicología es eso, un análisis de la psique, ¿no? La sociología también es un análisis de la sociedad, la filosofía es un análisis de pensamientos, de ideas, de criterios, de creencias, ¿no? Entonces, Ujú. todo en base a qué, pues a lo que tú crees, a lo que la sociedad, ¿no? Entonces, a lo mejor si fuéramos individuos en otro contexto, ¿no? Estaríamos hablando de esto desde otra perspectiva, ¿no? Sí, Eh, y todo pues lo rige pues en qué contexto nos andemos coleando. exacto. Había un cliché también que me gustó mucho, ¿no? Que el psicólogo, la respuesta para todo todo depende del contexto. De veras que Sí, me sentí muy identificado porque dije, no manches, y eso es casi mi respuesta para todo. Y cuando me lo mandaron, yo dije, no, me mataron todo lo que yo creía en ello, ¿no? Es como decir amén, ¿no? O sí. algo así. Es que, Entonces, dime. no, que de hecho es curioso porque a la fecha mi novia me platica sus problemas y me dice, pero es que, ¿qué puedo hacer? Y yo, bueno, pues es que depende. No me digas depende, dime qué hago. Entonces es como que, pero es que, ¿qué te digo? ¿Qué hacer? Si es que depende, todo depende de algo, ¿no? Y sí, ¿Sí? sí. Entonces, también, por ejemplo, mucha gente habla con nosotros los psicólogos y lo primero es que vengo a buscar un consejo y yo, oh, perdóname, no doy consejo. Ve con Sí, otra sí. persona, tu mejor amigo, tu mamá o alguien, o tu papá que te dé un consejo. Yo no doy consejo. Entonces, ¿qué haces? Pues escucho a las personas. En pocas palabras lo decimos así como una escucha activa y proactiva, ¿no? Al momento de la retroalimentación. Pero, pues no lo sé. Eh, sí, si tu novia te vuelve a decir que le digas que quieres que ella haga, pues dile que no, no, eso no haces tú. Sí, sí, no. No te creas, Pues, eres uno de sí puedes hacerlo. Como sí, sí, psicólogo, no. no, no, como psicólogo no. No, no. Pasemos al siguiente punto, David. Eh, Eso a lo mejor es algo que no es tan sonado como tal vez no es un mito tan popular, pero es un mito que al final de cuentas yo pienso que sí está bastante presente y tanto en la psicología como quizá en muchas tantas profesiones que hay. Este hecho de que los jóvenes psicólogos o los jóvenes profesionistas no están lo suficientemente preparados porque no tienen tanta experiencia. ¿Tú qué opinas al respecto? Es un tema que fácilmente podremos quizá estar en desacuerdo o leve desacuerdo. No sé, ¿qué opinas tú? Mm, es que todo depende del contexto. Sí, sí, bueno, es el decir de que no, pues es que hay que hablar de caso por caso, ¿no? Pero, No, fíjate que me suena cuando el David joven estaba iniciando, ¿no? ajá, Suena mucho a eso, que inicialmente pues cuando antes de egresar la carrera uno lleva prácticas supervisadas. ¿Esto qué es? Pues es practicar con un paciente, ¿no? Y pues ahora sí que tú no los escoges, vas a un instituto o vas con alguien y tratas a una persona ya en terapia como tal. Supervisadas, ¿por qué? Porque detrás de ti tienes como otro terapeuta que normalmente es un profesor, diciéndote, por ejemplo, qué hacer, qué has hecho mal, qué has hecho bien, qué puntos llevarlo, ¿no? Tienes que derivarlo y todo esto, ¿sí? Pero me recuerda a mí en ese momento, ahora ya contextualizándolo, me recuerda en ese momento
porque uno buscaba, ¿no? Como la aprobación del maestro, ¿y qué hago aquí? Estabas con esas personas que eran, por ejemplo, no es forma de llamarlos porque no es ético, pero me voy a dar porque es el espacio, pero podrías haberlos tomado como chivos expiatorios, ¿no? Porque son tus primeros pacientes o porque son las primeras veces que tú haces eso. Entonces, y te digo que me recuerdan porque yo no iba como, no me sentía lo suficientemente listo, no me sentía preparado, no me sentía, para mí no era, digamos, el momento. Yo sentía que tenía que tomar más clases, que tenía que esperar más tiempo, que tenía que madurar más. Entonces, nadie me lo dijo que no estaba listo, nadie me lo dijo que no estaba preparado. De hecho, muchas personas me decían, oye, atiéndeme o atiende a mis hijos, tú que estás estudiando. Y bueno, yo por la parte ética sí les decía, sabes que no te lo puedo atender porque no tengo un título, ¿sí? Por la parte ética, pero por la parte de mi preparación decían, no, pues, es que no me siento todavía listo, no me siento preparado. Entonces, allí yo creo que lo que tú dices sobre si el psicólogo joven no está lo suficientemente preparado, tendrá que iniciar como con el análisis de ese psicólogo joven, de que si en verdad está preparado o no. Cuando ahorita si me pongo a pensar, en ese momento de las prácticas, yo ya tenía que 4 años de haber iniciado la carrera. Yo tenía 4 años interactuando con profesores, interactuando con compañeros, leyendo libros, eh, bueno, si me ven algunos de mis compañeros, también van a decir, ah, la pasaba haciéndose la pinta, en ocasiones nada más. Pero, por ejemplo, ya tenía como esos 4 años de todas estas experiencias, ¿no? Que te servían de formación, que no solamente te sirven de, bueno, para que obtuvieras tu título, ¿no? Que día con día te formabas, a veces con la información que te daban los profesores, otras veces con la información que te daban los libros, otras veces la retroalimentación que hacías con tus compañeros, porque llegábamos a tener charlas muy profundas. De hecho, recuerdo que a veces en esas pintas aprendía más, porque era de hablar de filosofía, era de hablar de problemas existenciales, era tú sabes, ¿no? Entre chéves surgen los temas y a veces hasta le das desinhibición en hablar de ellos. Entonces, tú aprendías también retroalimentados. Yo me recuerdo también de varios profesores que llegamos, ¿no? A estudiar y fue como, no manches, ¿por qué no nos enseñas en clase? Y dice, no, sí se los enseño, más que no están como tan atentos. Y yo, pues también acá se aprende, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo esto formó, ¿no? Un camino, formó una persona que al momento de ya tener, por ejemplo, los 4 años sin el título, yo sentía que no estaba preparado, que no estaba listo. Ahora con el título yo me seguía sintiendo que no estaba listo. Todavía inicié mi primer trabajo y no, pues es lo primero que te hice, ¿no? Experiencia. Y ni modo que les haya contado como todo esto, ¿no? Que lo que viví en la escuela, las pintas, todo lo que aprendí, porque en realidad esa era mi experiencia que tenía. Ahorita todavía no tenía experiencia en un trabajo, ¿no? Mi única experiencia con pacientes había sido unas prácticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu experiencia? No, pues mi experiencia es nula. Yo después de eso reflexioné mi respuesta y dije, no, pues ¿cuál nula? Si fueron 4 años y medio que no fue más, digo, fue más que la experiencia, fue todo, ¿no? Es todo ese concentrado y eso es lo que yo tengo. Y también, por ejemplo, mis ganas de trabajar, pero después analicé mi respuesta, ¿no? Y el decir nada, pues fue así como de, bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Estás listo? ¿No estás listo? Entonces tuve que ir a terapia, tuve que asistir para iniciar también con ese trabajo, porque en verdad pues desacreditaba, ¿no? Como muchas cosas de las que sabía, ¿sí? Y que yo mismo me decía, no, pues con la experiencia o la juventud, o me hacen falta más años, ¿no? O quiero llegar a ser como tal profesor, ¿no? Y no le llego ni a los talones, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Hasta que ese mismo profesor me dijo, es que tú eres bueno en tu forma de dar consejos, en tu forma, ¿no? Me dijo que la gente va a buscar en ti algo, y si hablan contigo es porque les gustó cómo los escuchaste, porque les gustó cómo les hablaste, no sé,
a cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué no van con el mejor terapeuta? Porque pues no, ¿no? Entonces, también, ¿no? Pero sí, yo iniciaría haciendo el análisis del mismo joven que sale de estudiar psicología, ¿no? Por lo mismo que te estoy comentando. No sé tú qué opinas. Pues mira, yo siento que sí, tienes mucha razón en ese sentido, de que todo parte del análisis de cada joven psicólogo, ¿no? Que está empezando y que quiere comenzar ahora sí que ejercer aquello que estudió. La gente tiene desconfianza, ¿no? La gente lo que pasa es que apenas está saliendo y pasa mucho, por ejemplo, pasa con el psicólogo, en este caso es el tema de que estamos hablando, pero tiende mucho a pasar, por ejemplo, con, con los médicos, ya sea médico veterinario, ya sea médico para humanos, eh, pasa mucho. Si eres recién egresado, la gente tiende a confiar muy poco en ti porque pues ahora sí como que dice, no, pues es que no le sabe, o porque no, pues es que apenas está empezando, ¿no? Y entonces yo trataba, bueno, yo leía acerca de esta contraparte que dice que, bueno, o sea, es que no es tanto experiencia. Es algo impopular esta cuestión, es algo impopular. Es que no es tanto experiencia, porque es una cuestión de equilibrar experiencia y teoría, ¿sí? Teoría y práctica. Es una cuestión de saberlo equilibrar. Pero yo pienso que se habla mucho de la práctica, ¿no? Que la práctica hace el maestro. Entonces yo pienso que generalmente o de forma popular tendemos a sobreestimar la práctica por encima de la teoría, dentro de lo popular. Cuando yo creo que desde mi opinión debería de ser una cosa que deben de ir a la par y que una tiene que ir nutriendo a la otra. Porque la teoría, por ejemplo, la teoría que tú lees en los libros fue recogida de la práctica que alguien más realizó, ¿sí? Todas las investigaciones que sacan conclusiones o esas conclusiones son sacadas de un trabajo, de una labor de campo. Entonces, la teoría nutre a la práctica y al mismo tiempo tu práctica nutre tu teoría, ¿no? Entonces, eh, cabe mencionar que el ejercicio del psicólogo, la terapia, es un proceso eh, que se fundamenta en conocimiento científico, ¿sí? No es así como de que, ay, pues yo nomás te voy a escuchar y ay, entre los dos le vamos a echar ganas. No es una cuestión así. Es una cuestión de que la persona, cuando tú vas al psicólogo, la persona que tú tienes enfrente realmente se preparó científicamente, ¿sí? Desde aspectos científicos para hacer su labor, para ayudarte a encontrar todo aquello que tú necesitas para poder ayudarte a desarrollar o a que tú desarrolles las herramientas que tú necesitas para poder afrontar aquello que te hace falta afrontar, ¿no? Eh, entonces, todo parte desde lo científico, ¿sí? Y muchas personas piensan, no, pues es que todavía no tienen experiencia. No, bueno, pero tienen los conocimientos, ¿sí? Es bien curioso que no nos animamos a decir al psicólogo, porque no, pues es que apenas está empezando. Pero sí nos refugiamos en el amigo que nunca ha estudiado psicología, ¿no? Sí nos refugiamos en el compa que no, pues es que tú vas a ser mi psicólogo. No, ese amigo nos brinda la oportunidad de tener una catarsis y ya creemos que es nuestro psicólogo, pero no. O sea, no hay un conocimiento científico de la psicología formalmente dada, ¿no? Como un psicólogo pudiera tener. Entonces, quería hacer este comentario para realzar un poquito el valor de los conocimientos teóricos también, que es algo muy importante. Pero si me preguntaras mi opinión, yo pienso que es una cuestión de ir combinando tanto teoría como práctica. Y como yo te digo, mmm, una fundamenta la otra, o sea, es una dialéctica, es un juego dialéctico entre teoría y práctica constantemente, ¿no? Porque ya luego lo hemos dicho y nuestros profesores, tus profesores seguramente te habrán dicho cuando tú estudiaste la carrera,
que lo que le funcionó a, a uno, al otro no le va a funcionar. Porque, como tú mismo lo decías, depende el contexto. ¿Sí? Entonces es una cuestión muy, pues muy de contextos, muy de todo, pero la teoría y la práctica tienen que ir abrazadas una a la otra. Sí, claro, eso siempre. Yo creo que de lo psicológico, pues hasta todas las ramas, ¿no? Y tampoco no veo un médico que deje, ¿no? La anatomía de un lado, ¿no? Y se No, concentre o sea, en la pura práctica, ¿no? A ver, vamos a conocer el cuerpo humano desde ahorita. sí, sí. Entonces, pues sí, y esto pues cae dentro de la ética, ¿no? Del mismo psicólogo. Entonces, sí, muchas personas se dejan guiar a lo mejor por el aspecto o porque de repente, es que es hijo de fulanita, ¿no? O de fulanita, porque sucede que a veces, bueno, como te toca trabajar en localidades y es tu propia localidad y son localidades muy pequeñas, como es el caso pues, de nuestro querido y lindo municipio, ¿no? Y es así como de, no, yo qué voy a ir con él, ¿no? O de repente te conocen, digamos que en otros contextos, en otros ambientes, ¿no? Si él es esto, si él hace lo otro, ¿no? Cuando en realidad pues es bueno, como te dije al principio, ¿no? Que el psicólogo no deja de ser humano, ¿no? Que también debe de tener como su espacio, de su día, su rutina, sus problemas en casa, ¿no? Y también debe de tener, por ejemplo, su espacio en el trabajo, que es muy aparte de todo lo demás. Entonces te deja guiar por eso. A mí me tocó mucho de que cuando inicié a trabajar, era, no, pues es que, ¿cómo tú me vas a decir lo que hacer, no? Y yo tenía, yo creo que, ¿no? 23, 24 años, ¿no? Con 24 años, y me tocaban, ¿no? Personas de 50, 60 años, y había muchas personas, así que, no, pues sí se notaba como esa parte de, pues usted dígame, ¿no? Usted es el psicólogo, usted sabe, y muchas personas hasta te decían doctor, ¿no? Porque saben la relevancia, no te decían doctor porque a lo mejor sí se confundían un poquito de profesión, ¿no? Pero te lo decían más por el hecho del respeto que te tenían o de la Ujú. importancia para ellos que era asistir a psicología, ¿no? Y también veías, ¿no? Como la cara de desaprobación de ese señor o de esa señora. ¿Y usted qué me va a decir qué hacer, no? O cómo me va a Ajá. decir cómo criar a mis hijos, ¿no? Si tú no tienes hijos, ¿no? O si tú no eres papá, no me vas a Ajá. decir a mí cómo actuar. Sí, Entonces sí. es así como espera, ¿no? Venimos a hablar de sus hijos, ¿no? No de lo que a mí me hace falta. Entonces, es también esta parte, ¿no? No de demostrar, porque pues al final de cuentas si hay una persona que también debe de tener eh, pues sus cosas personales, ¿no? Del por qué actuar así, de no dejar ayudar. Yo en lo personal también llegué a juzgar a varios de mis terapeutas, ¿no? Como de, bueno, ¿tú qué me vas a enseñar, no? O ¿tú qué me vas a hacer? Sí, sí, Y sí. esto, ¿por qué? Porque está la misma desacreditación, ¿no? Y yo me acuerdo que también en un momento dije, no manches, David, pues ya desde antes ya vas diciendo que no te va a servir, que no te va a ayudar, que no sabe, que cómo, no sé. Entonces un día dije, no, pues, ¿sabes qué? Adiós, ¿no? Estos prejuicios. Y no manches, fue como de mis mejores terapias, ¿no? De mis mejores sesiones. Entonces, bueno, también, ¿no? Los psicólogos también vamos a terapia. Es un paréntesis importante. Sí, sí, es algo importante de mencionar. Ajá. Entonces, pues sí, el hecho de que el joven en su experiencia, pues no tiene, yo creo que también estamos como cambiando el mundo, ¿no? Cuando tú o yo estábamos más pequeños, ¿no? A lo mejor no veías como muchos doctores jóvenes, ¿no? El doctor era el señor que toda la fue su doctor, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ahorita ya tiene su gran edad, no es como que rote mucho, ¿no? Entonces, también, ¿no? Antes había como menos acceso a estudiar, entonces no salían tantos profesionistas, solamente veías, digamos que pocos y distribuidos, ¿no? Porque pues no era tan fácil, por ejemplo, moverme a una ciudad para poder estudiar una licenciatura, ¿sí? Son los casos, por ejemplo, de varios profes de aquí, que me han
platicado, ¿no? De cómo tuvieron que hacer el esfuerzo. Entonces, si te das cuenta, como todos los profesionales o los profesores ya están grandes. Es hasta ahorita que se empieza a ver como las nuevas generaciones, de cuando el acceso a la información ya fue pues más fácil, válgame la redundancia, eh, que ya, por ejemplo, se abrieron institutos de educación superior, ¿no? En localidades ya no tienes que mudarte, digamos, que a la gran ciudad, ya puedes estudiarlo más cerca de tu casa. Y es que ya vemos que todavía, ya ahora sí ya vemos gente nueva, gente joven, gente... ¿Por qué? Porque cada año pues están saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces no se tenía como una noción de que un profesionista que fuera alguien joven, ¿no? Cuando era alguien que ya tenía muchos años trabajando en su puesto como profesor, imagínate, ¿no? Sí, sí. Entonces ahorita que hay profesores nuevos, pues sí, entran nuevas y entonces en terapia, ya que es un proceso pues muy personal, ¿sí? Entonces, y tampoco no vamos a poder como librarnos de todo esto, ¿no? De los prejuicios. ¿Por qué? Porque pues los vamos a hacer, ¿no? Es un lugar donde los llevamos, no es como que los vayamos a dejar en la casa. No, Entonces sí. voy con el psicólogo, ¿no? ¿Qué me va a decir? ¿Qué va a hacer? ¿Me va a dar un consejo? ¿Me va a regañar? ¿Me va a sacar el rosario? ¿Me va a mandar a misa? ¿Me va a mandar, Ajá. quizás, no sé, ¿no? Muchas Sí, cosas. ¿Me va a medicar? ¿no? Que es como también otra cosa que también se cree, me va a encerrar en el psiquiátrico, me va... exacto, exacto. Y pues sí, sí, David, es un tema que resulta de vez en cuando controversial y es otra persona, es otro mito que la gente cree, este hecho de que los psicólogos medican o que los psicólogos recetan fármacos, medicamentos, cosa que de entrada no. El psicólogo legalmente no debe de recetar ningún tipo de medicamento, ningún tipo de sustancia. No puede. Eh, Quien en dado caso sí puede recetar, en todo caso es el psiquiatra, que a lo mejor es algo que tal vez deberíamos delimitar y aclarar ese término. Psiquiatra y psicólogo no son los mismos. Otra cosa que hay que delimitar, y tú me desmentirás, pero un psicólogo no puede hacerse psiquiatra. La psiquiatría, la psiquiatría es una especialidad de la medicina. ¿Sí? O sea, para poder ser psiquiatra tienes que estudiar medicina y ya después te puedes especializar en psiquiatría. Entonces, Me no, reí porque tengo una experiencia personal muy divertida. En mi grupo éramos cerca de 40 personas al inicio. ajá, Y la pregunta, no sé, a lo mejor, yo creo que la hacen a todo mundo cuando llegas, ¿no? ¿Por qué quieres ser psicólogo? ¿O por qué te metiste a estudiar psicología? A lo mejor te tocó responderla. Yo me acuerdo de haber sí. respondido una barbaridad. Entonces, pero un amigo muy seguro de sí mismo. Y me dijo, yo entré a psicología porque quiero ser psiquiatra. Ah, compa, lo agarramos de carrilla con... No, 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 La pero decepción. gacho, andaba perdido. Pero hubieras visto su cara así como de, entonces no puedo llegar a ser psiquiatra. No, tienes que ser médico. Me acuerdo Sí. por su cara, estaba segurísimo que era el camino para llegar a ser psiquiatra. Y no, lamentablemente no. Se salió como al tercer semestre, yo después que vio que la psicología no era lo de, no sé qué fue de su vida, si sí se me haya metido a la rama de la medicina, pero no. Un psicólogo no puede ser psiquiatra y no puede eh, dar fama. No, y la gente muchas veces piensa toda esta cuestión de la medicación y no, o sea, el psicólogo no te puede recetar fármacos. El psicólogo puede canalizarte a un psiquiatra, eso sí, eso sí, sí se puede. Si el psicólogo percibe que a lo mejor la necesidad o tu caso requiere de atención psiquiátrica, pues entonces sí, sí te pueden canalizar y mandar con un psiquiatra. Lo que no es que la gente
hay muchísimos clichés, muchos dados por películas. El hecho de que vayas con el psiquiatra no es que te vayan a encerrar en un hospital psiquiátrico, en automático, y ya no vayas a ver a tus familiares jamás y todos vayan a pensar que estás loco de remate. No es así. Aquí hay un punto controversial y el cual es el que me gustaría discutir contigo, David. Hay dos opiniones al menos en lo que Higlimaniacos Productions se dedicó a investigar en sus sondeos de 2 personas y media. Fue que hay 2 puntos encontrados. Hay profesionales de la psicología que opinan que no está bien la terapia con fármacos, que no está bien el hecho de que te brinden fármacos o de que te administren fármacos o que de que los tomes. Y hay quienes dicen que sí. ¿Recuerdas lo que hablábamos de leer la mente? Ujú. Yo voy a hacer la tendencia, voy a jugar mis cartas aquí y voy a decir que a lo mejor tú vas a decir que depende el contexto, ¿no? Sí, ¿Verdad? ¿no? Entonces, creo que a lo mejor tu opinión va a ir por ese lado, ¿no? La pregunta es esa, David, ¿está bien o está mal el uso de fármacos para aliviar ciertas situaciones por las que puede atravesar una persona? Bueno, no quiero verme muy repetitivo diciendo que depende del contexto, pero sí, la verdad. Depende No, del mira, contexto. tengo una opinión muy personal y ya es como creada en base a la experiencia que tengo dando terapia. Ujú. La terapia con fármacos es buena, sí, bueno, depende. Ajá, sí, sí. Es buena porque se tiene que llevar un seguimiento bueno, se tiene que dar digamos que un proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de depresión, ¿no? Tú como terapeuta puedes ser de la opinión que digas, no, pues sabes que la depresión la podemos curar con psicoterapia y adelante, ¿no? Porque tú entiendes que una depresión pues va, y me gusta verla como acorde a un tiempo, a un espacio o a una situación difícil que está viviendo la persona. ¿Sí? Muchas veces no es crónico, por así decirlo, otras veces sí, pero bueno, si vas tú con un psiquiatra, va a decir depresión, ¿no? Entonces toma estos medicamentos. Y tú le preguntas al psiquiatra y al psicólogo y me preguntas a mí cuál de los dos tiene la razón, pues yo diría que los dos, ¿no? Ahí es una opinión dividida de cómo un mismo malestar se cura con diferente metodología. Entonces, digo depende porque ahí te va lo que, por ejemplo, hacen, ¿no? Una persona que tiene depresión acude al psiquiatra y le da las medicinas. Va a ser la persona no más feliz, pero se va a sentir bien, ¿no? Tú sabes, antidepresivos, pues con la onda. Bueno, nunca Ujú. he tomado, ¿verdad? Pero me los imagino viviendo, viviendo los Sí, años. sí, sí, como que No sé, los que, problemas que, no el pu- existen. que el público que ha tomado antidepresivos comente qué se decir. ¿Sí? Sí, sí, sería interesante Pero, escuchar. ajá, Bueno, leer pero más bueno, bien. Ujú. te digo, Continúa. vas a sentir este alivio, ¿y sí? ¿Por qué? Porque tu cuerpo otra vez empieza a generar, pues, este tipo de, ay, pues, me durmió la, la palabra, no de hormonas, ¿sí? Neurotransmisores. Exactamente, Sí. perdón, le cortas. De neurotransmisores, ¿no? Que en su momento, por la situación difícil que está pasando, dejó de generar, entonces por las pastillas lo va a generar. ¿Qué puede pasar? Que se pueda volver dependiente, que el psiquiatra haga a lo mejor, ¿sabes qué? Pues tómatelo, y digamos que 1 año, 2 años, ¿no? Y la persona se está yendo con un tratamiento psiquiátrico y no presente, digamos, que avances significativos, ¿no? Parecería que ya va a ser como una persona dada, ¿no? A tomar medicamentos.
Así como también puede pasar que el psicólogo, ¿no? Con terapia lo vamos a sacar con terapia, cuando de verdad esa persona pues necesita esos neurotransmisores, necesita que su cerebro, porque imagínate, estoy pasando por un momento difícil, tengo depresión, ¿no? Y muy apenas me dan ganas de levantarme. Esa persona va a dejar de ir a terapia en la primera ocasión que se le presente, ¿sí me entiendes? Mm, sí. Porque no hay nada, o sea, que le motive. Te puse este ejemplo visto desde dos partes, porque me gustaría ahora que pensaras, ¿no? En el hecho de, bueno, ¿qué tal si la persona va con el psiquiatra, le receta los antidepresivos y el psiquiatra ya lo mandó a psicología? Que a lo mejor en vez de tomarlos por 2 años, esos antidepresivos van a ser tomados por 6 meses. ¿Sí? El psicólogo Mm, la va a dar de alta en esos 6 meses y el psiquiatra va a decir, bueno, pues, ya estás dada de alta, ya no necesitas hacer, no generó, digamos que, esa es mi opinión, ¿no? Que hay veces que el psicólogo es muy arrogante como para decir, sabes que yo lo puedo solucionar y no pedir ayuda, que ujú. tú sabes que esto es interdisciplinario, que no, a veces no puedes hacerlo tú solo, ¿sí? Pero yo siento que hay una pelea entre psicólogos y psiquiatras. Muchos psiquiatras dicen, no vayas con un psicólogo, yo te curo. Muchos psicólogos dicen, no vayas con un psiquiatra, que yo te voy a ayudar. Cuando en realidad, para mí, mi punto de opinión, debería ser ese, ¿no? Si el psicólogo considera la necesidad de fármacos, ir con el psiquiatra, pero no dejar la terapia psicológica. Ujú. Entonces, Que vayan no sé, unidas. que vaya como de la mano. Y hasta la fecha tengo, por ejemplo, muchos psiquiatras que ya están empezando con esta nueva modalidad, porque están viendo, por ejemplo, los efectos. Porque yo también a la fecha yo tenía niños diagnosticados, digamos que, imagínate un niño, bueno, tú que sabes, pero ¿te acuerdas cuánto dura la evaluación de un niño? ¿En qué lapso de tiempo necesitas hacerle otro? Mm, no tengo el dato. Es alrededor de 6 meses, por lo mismo que los niños están creciendo muy rápido, ¿no? Sí, Que sí. pueda que, digamos que al inicio de los 5 años tuvo índices de hiperactividad, ¿no? Pero a los 6 ya no tiene, y eso pasa muchas veces. Entonces, yo tuve pacientes que fueron una vez con el psiquiatra y les recetó, ¿no? Medicamentos. Y la mamá se encargaba de surtirle, de surtirle, de surtirle. Y el, ay, perdón, el psiquiatra solamente de renovar la receta. Ni siquiera pues se les hacía otra evaluación, ni siquiera fueron otra vez con el doctor. Y les dije, ¿qué onda? ¿Pero por qué? Si tu niño, pues, imagínate, 3 años tomando el mismo medicamento, ¿no crees que pueda tener como efectos colaterales? Pues Y sí. dijo, no, pues esto lo recetó el psiquiatra. Pues sí, pero no se encargó de verlo, no se encargó de tomarle el seguimiento. Y así muchos casos de personas que empezaron con un medicamento y 6, 7 años después no lo dejan. Y pues los psiquiatras, pues a veces es como contento, ¿no? Vienen, firman la receta y se van, ya ni siquiera es como de buenas tardes, ¿cómo está? O vamos a tener nuestra consulta de media hora, ¿no? Simplemente de nuevo receta y nos vamos, ¿sí? Y procede a lo mando, perdón. Eh, Sí, entonces, sí. no atacas, digamos, que a lo mejor lo que puedas ver en un proceso psicológico, ¿no? Como a atacar el causante de tu depresión, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, exacto. Puede haber entonces, bueno, tú dices como una dependencia a los fármacos. Entonces estás haciendo ese comentario. Pero no puede haber también una dependencia a la psicoterapia, como esa dimensión tal vez excesiva de Sí, que claro. no. Muy bien, volvemos después de una falla técnica leve, pero aquí estamos. Te preguntaba, David, puede haber una dependencia, bueno, tú ya mencionabas la dependencia a los fármacos, pero puede haber también una dependencia a la psicoterapia, ¿no? Que es también como el Sí, contrapunto, ¿no? sí, claro. Esto es muy común de que pase, ¿no? De te sientes también en un lugar que no lo quieres dejar. Lo haces
parte de tu zona de confort y lo haces parte de tu ritmo de vida, ¿no? Te vuelves, no, pues sí, adicto a estar platicando, estar viendo. Entonces, pero esto, dependiendo del terapeuta, puede que jamás se dé por la forma en que lo manejas, por la manera en que vas abordando la terapia. También el terapeuta debe ser como muy, muy bueno como para decir, ¿sabes qué? O muy ético, más bien, en vez de bueno, para decir, ¿sabes qué? Tu proceso aquí terminó, ¿sí? Y tú estás listo para pues, continuar tu vida, ¿no? Si vuelves a tener este problema, regresas, pero pues esto lo tienes que abordar casi desde antes de que comience. ¿Qué me doy a explicar? De forma de cómo vayas como abordando también como tu terapia. Eh, la parte que hablábamos de la psicoterapia, por ejemplo, se hace muy de esto de lo que nos ven en la tele, que se hace en el diván, que muchas veces ni siquiera están viendo el terapeuta. Por ejemplo, esto sirve como para no generar ese lazo ni afectivo o no generar este vínculo que se le podría llamar control transferencia o codependencia también. Ujú. Bueno, no contra transferencia, no, pero generar una dependencia al psicólogo, ¿no? Al estar eh, en esto. Pero te digo, el terapeuta debe de entender esto antes de que suceda. Entonces yo digo que una terapia debe ser guiada a que las personas solucionen los problemas, a que las personas se vuelvan independientes. Y así, poco a poco, va a llegar un momento en el que, bueno, al menos en mi estilo de terapia me gusta guiarla, porque sí, sí, podría ser la palabra guiarla, al momento de que el paciente me diga, ¿sabes qué? Pues yo le pregunto, pues ya estás listo para darte de alta y digo al paciente, no, pues ya estoy listo. No es como mi opinión, es como tú ya te sientes, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí termina, ¿no? Termina esta parte. Y pues, lo que dura esa terapia estás generando como eso, la dependencia de él mismo, su individualidad, por ejemplo, también me gusta trabajar mucho con esa parte de las emociones, ¿no? De la responsabilidad emocional, que siento que es muy importante y que todos deberíamos de tener la inteligencia emocional. Entonces, llega un momento en que después de estas sesiones, pues, el paciente se vuelve, digamos que, un individuo un poco más independiente, digámoslo así. Sí, sí, exacto. Pero de que también existe la adicción a la terapia, también existe. Que de adicción mejor la cambiaría como a dependencia, ¿no crees? Sí, sí. Sí, más que nada sería como una dependencia, como el hecho de tener que recurrir a ella. Eh, y luego creo que también es parte de responsabilidad del psicólogo mismo de procurarle a, pues es lo que tú decías, de responsabilizarte de tus propias emociones y de ayudarle a encontrar maneras eh, de poder ser autosuficiente en ese sentido. Porque bueno, normalmente cuando tú das una terapia, llega a ti a una persona que tiene un problema puntual y que no sabe cómo hacerse cargo de ello. Entonces, eh, todo parte de la premisa de que la persona tiene todas las herramientas para poder hacer frente a lo que se le está presentando. Y todo está en el mismo, ¿sí? El punto de la terapia es tal vez ayudarlo a encontrar o a desarrollar ese potencial que tiene para, para que él solo pueda salir adelante y pueda manejar al final de cuentas su vida, que yo pienso que ese es el punto focal de una terapia, ayudar a, a que la persona pueda tomar las riendas de su vida. Sí, claro, digámoslo así. Por una parte, estaría, estaría chido, ¿no? Yo como terapeuta, pues tener esa persona que toda la vida la voy a tener de paciente, ¿no? Pues va a ser la persona que prácticamente me va a dar de comer
a lo mejor va Ujú. a pagar la universidad de mis hijos, porque esa persona la tengo Sí, sí. cada 8 días en mi consultorio, ¿no? Ujú, Entonces, exacto. pero qué parte, ¿no? De ética, qué parte de responsabilidad. Me contaban una anécdota del doctor que en su práctica profesional atendía a un paciente que tenía un pie enfermo, y me la contaba mi papá, y que un día llegó el cliente, cada 8 días iba, llegó el cliente con su pie enfermo, pero ahora no estaba el papá, estaba el hijo del doctor, que también era doctor, y el hijo lo atendió, le sacó una espina que le llevaba, todos esos años le llevaba aquejando, se le hacía que le hinchara el pecho. Entonces el paciente se fue, ¿no? Y le dice, gracias, Dios, gracias, gracias. Entonces ya cuando regresó el papá, "Oye, el paciente fulano volvió", y dijo el hijo, sí, ya lo curé. ¿Cómo que lo curaste? Entonces, ¿de qué vamos a comer? ¿Sí Sí, me sí. entiendes? Entonces, es esta parte, ¿no? Y yo encantado de tener un paciente cada 8 días por toda mi vida, ¿no? ¿Sí? Eso, el costo de una terapia, pues va a ser el costo, pero va a ser un ingreso seguro. Sin embargo, ¿qué tan ético sería, no? Si Sí, esa exacto. persona no aprendiera a cerrar ciclos, a creer en él, ¿no? A tener su propio potencial pues, para superar sus metas, superar sus miedos, ¿no? Entonces, pues esto es como la parte importante de la terapia. Entonces, como te digo, también puede generar esta adicción a las drogas. Bueno, drogas, hablando de la medicina, ¿no? Y psiquiátrica, que también a veces se usa con esa finalidad. Eh, o como, también, por ejemplo, una dependencia a la terapia. Entonces, yo creo que haciendo un buen trabajo los dos, una persona puede rendir muy buenos frutos. ¿Sí? Y a veces también el hecho de que, por ejemplo, vayan a psiquiatría y acudan contigo, puedes ayudarlos, por ejemplo, a regular su consumo, no regular, porque de repente el psiquiatra tiene cita con él cada un mes, cada 2 meses, y contigo pueden tenerla cada 8 días. Entonces ya, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿No? Yo en ocasiones, en contra a veces de la receta del médico, que me dice, no, pues es que me siento muy mal, me siento muy... No en contra de la receta, perdón, eso estuvo mal dicho, pero que el paciente me dice, ¿sabes qué? Pues me da mucho sueño, me agota mucho. Le dije, le he dado como la sugerencia de que les hable a su psiquiatra, que le digan qué es lo que les está sucediendo, porque a veces es la primera vez que tomas así, y el psiquiatra luego, ¿no? Pues reduzca el consumo, ¿no? Que si no se da, por ejemplo, esa observación, se hubiera seguido un consumo regular por, por todo este tiempo. Entonces, puede servir también como de monitoreo, ¿no? Y más que nada porque también a veces encuentras efectos secundarios, por así decirlo, en varias personas. Y digamos que si un psiquiatra te ve cada 2 meses, pues ya cuando vayas con el efecto secundario va a ser demasiado tarde, ¿no? Sí, sí, claro. Y Entonces yo pues, veo algo como que se complementen, no sé, a lo mejor, eh, bueno, a lo mejor antes sí creía que todo también era como desacreditaba un poco de la medicina o la medicación, pero ahora siento que vamos muy complementado. sí. Sí, yo pienso que al final de cuentas es como hacer una síntesis porque ambas partes pues tienen, como tú ya lo habías mencionado hace un momento, ¿a quién le doy la razón? Pues bueno, entonces a los dos. Y es que los dos parten desde sus propios fundamentos y y sus propios conocimientos. Entonces, pues yo pienso que sí, que empatar puede funcionar muy bien para las personas y como que llevarlo muy de la mano. David, quería comentar también otra creencia que se tiene y eso es algo bastante controversial, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de golpear a los hijos. Es muy común que el psicólogo tienda a decir que a los hijos no hay que golpearlos, ¿no? Que no hay que golpear a los niños. Entonces, hay muchos padres de familia que terminan volviéndose locos con esta cuestión.
personalmente me ha tocado escuchar a padres de familia que dicen, no, pues es que el otro día llevé a mi hijo al psicólogo y el psicólogo me dijo que no le tengo que andar pegando. Entonces, ¿qué quiere que haga? Que lo deje hacer lo que se le dé su gana. Entonces, parte de eso, ¿no? Los padres piensan que el no golpear a los hijos es como implica entonces dejarlos hacer lo que ellos quieran y que los dejen portarse mal y que los dejen eh, pues hacer así sin más, dejarlos hacer lo que les dé su gana, ¿no? Cuando yo creo que una cosa es dejar de golpear a tus hijos para empezar a disciplinarlos. Porque dejar de golpear a los hijos no es simplemente dejarlos hacer lo que les dé su gana, sino que hay que darles disciplina, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado escuchar muchos padres de familia en variadas ocasiones que se quejan de eso. No, pero es que el psicólogo me dijo que no hay que pegarles. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces es como que es una creencia o tal vez es una mala interpretación quizá. Y es algo que te quería comentar y quería saber qué opinabas al respecto. Fíjate que este es un tema muy bueno. A lo mejor estuviera chido como hacer un debate, Ajá. ¿no? Y reunirnos como padres que digan que sí, de vez en cuando está bueno darles sus quintarazos a los niños cuando se lo merecen, ¿no? Porque eso es lo que defiende, ¿no? Y a padres que Ajá. digamos que al niño no se le debe, sería bueno como saber qué pasa, ¿no? A lo mejor si Sí, sí, terminan sería agarrando bastante fregadazos. interesante. No, pues mira, es un choque de, pues ahora sí de generaciones, porque lo de pues, los golpes van mucho como a la disciplina, ¿no? Entendemos, o a lo mejor yo también, porque pues, en su momento también fui criado, ¿no? De esa manera, Ujú. de, sabes que te portas mal y no haces caso, pues, y te voy a hablar o te voy a advertir una vez, ¿sí? Te sigues portando mal, no haces caso, ¿sí? Te voy a jalar las orejas, te sigues portando mal, te voy a jalar el pelo, te sigues portando mal y no entendiste, te voy a dar una nalgada. Esto va como ascendiendo, ¿sí te fijas? Ajá, sí, sí. Que, bueno, con, llegan, ¿no? Hasta el punto de que agotan como todas las herramientas, Todos el los recursos. paso, la soga, la tabla, la manguera, el cable. No, 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 no. No quiero seguir porque una vez un amigo me dijo que su papá le quitaba las tablas a esto de las verduras y la tabla con el clavo, con eso le daban las manos. Entonces, Pero ¿te la tabla imaginas? de qué, perdón. La tabla ves que las frutas a veces vienen en una caja de madera, Oh, la de la caja de las frutas. de estas cajitas, Oh, y que oh, no. ¿sí? Le quitas la tabla, sale con todo el clavo y pues mi papá le daba con el clavo, pues, para que el clavo le abriera la carne pues, de las naguas. ¿Tan así Entonces, ¿te o imaginas? era No, una hipérbole? ¿O era no, era literal? así, era literal. Entonces, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, también otros, ¿no? Las cuartas de caballos, en muchos lugares como Ujú. eh, tirando como tienen caballos, ¿no? Agarraban estas cosas y tú sabes que esa cosa casi abre, ¿no? Casi es como si fuera un latigazo o algo así. Ujú. Y si llega como con tal fuerza, te puede abrir la carne, ¿no? Entonces, pues es una cosa que si ahorita poniéndonos a pensar, suena como no sé, como una de la Santa Inquisición, ¿no? Sí, sí, es algo muy tortuoso. Yo tengo un especial, Una tortura. sí, sí, yo tengo un especial problema con esa cuestión, David. Y es que yo soy,
yo defiendo la idea de que a los niños no hay que golpearlos. Eh, Porque soy fiel creyente de que a los niños hay que disciplinarlos y hay que enseñarles. Porque el tener un hijo, para empezar, el tener un hijo no es un capricho emocional. El tener un hijo no es una obligación. El tener un hijo es formar a un nuevo ser humano, ¿sabes? Yo siento que no hay cosa que implique mayor responsabilidad que el tener un hijo. Entonces no es algo que te puedes tomar a la ligera. Y yo creo que el hecho de intentar disciplinar, entre comillas, a los niños a base de golpes es un recurso que se utiliza cuando no hay recursos. ¿Sabes? Creo que se golpea a los hijos más por un arranque de desesperación y de ignorancia de qué hacer que por un intento de realmente disciplinar. Mi problema está en que los golpes no le enseñan nada al niño, ¿sabes? El niño no aprende nada. No, aprende, aprende que hay una consecuencia negativa y aversiva del hecho de la conducta que está generando. O sea, hay un condicionamiento allí, ¿sí? Hay cierto nivel de condicionamiento. Pero el hecho de que hay una razón que él puede introyectar, que él pueda aprender y que él después pueda utilizar, no la hay, no existe, ¿no? No te subas allí o no vayas allá, pero nunca hay una explicación del por qué no, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, y creo que también mm, es como un asumir que los niños son idiotas y que no nos comprenden, ¿no? Cuando a veces el problema es de nosotros que no nos sabemos expresar y que no le sabemos decir al niño, ¿sabes qué? Fíjate que si haces esto, pasa esto otro, o no quiero que te comportes de esta manera, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto, porque esto. No, los niños son muy buenos para preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué? Pues porque quieren saber los porqués, porque quieren saberlo. ¿Y qué pasa? Que las respuestas que le damos son respuestas bien estereotipadas. Pues porque sí. Pues, o sea, el porque sí es una respuesta que se da nuevamente por desesperación, ¿sí? Por evitar la fatiga de realmente preguntárnoslo. Porque si para algo son buenos los niños, son para hacernos darnos cuenta de qué poco conocemos del mundo que creemos dominar, ¿sí? Más de alguna vez mm, te das de topes con la pared y no entiendes por qué el pasto es verde. No sabes. No sabes por qué el pasto es verde y le terminas diciendo porque sí, ¿no? Y yo creo que esta cuestión de golpear, lo repito, es una cuestión más de desesperación de que no sé qué hacer y ya me desesperó tu conducta. Entonces voy a recurrir al recurso de la violencia para infundirte miedo y que dejes de hacer esas conductas por el miedo a la consecuencia que yo te estoy dando, que yo te estoy generando. Pero en realidad no te estoy enseñando nada, más allá de que me tengas miedo y nada más. Y nada más. Ahora, si mi única interacción contigo es esa reprimenda, pues entonces, ¿qué lazo estoy forjando contigo al final de cuentas? Contigo, hijo mío. Es una cuestión bastante cruel en ese sentido, ¿no? Que lo único que, que ves a tu papá o ves y lo ves y sientes miedo. Y luego está esa frase tan sobrevalorada, ¿no? No, a mí mi papá nomás con la mirada, nomás nos volteaba a ver y con eso bastaba para que nosotros dejáramos de hacer desmadre, ¿no? O sea, imagínate cuánto miedo le tienes que tener a una persona para que baste el simple hecho de que te voltee a ver
para que tú dejes de hacer lo que estés haciendo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. En pocas palabras, eh, la enseñanza o la disciplina, entre comillas, a base de golpes, creo que el mayor problema es que no le estás enseñando nada al niño haciendo eso. No, y si le enseñas algo, y le enseñas algo que el niño aprende, y de primero lo aprende con la, pues como, ¿cómo te diré? Con la repetición de la conducta. Ujú, Porque tú estás haciendo que el niño haga algo a base de golpe. El niño lo que aprende es a dominar, aprende a que a él le hagan caso a base de golpe. Pues al rato va a tener el hermanito más chiquito que le pida alguna cosa y lo va a agarrar a fregadazos, ¿no? Ahí tienes a la mamá agarrando al otro niño porque agarró fregadazos al otro. Cuando en realidad lo que aprendió él es que si él quiere algo, como mamá le hace, ¿no? Mamá me pega para que yo haga caso. Yo le voy a hacer lo mismo a mi hermanito. Me lo voy a tronar para que me haga caso, para que me junte los juguetes o para que me dé de sus papitas. Al rato voy a ir a la escuela y me voy a sonar a cualquiera que no quiera hacer lo que yo digo, ¿sí? O a cualquiera que me diga que no, ¿no? Entonces es lo que aprendes, nada más como y lo aprendes de una manera inconsciente, a repetición. sí, sí. ¿Por qué? Porque es lo que hay edades y yo digo que a veces uno está como muy pequeño, ¿no? El otro día me decía una señora, es que el niño no valora el trabajo, el esfuerzo, que las cosas cuestan. Y le dije, señora, su hijo tiene 5 años. A esa edad un niño no va a saber de trabajar, no va a saber de dinero. Le dije, eso, espérese a los 12 y si bien le va, o 10. Y le dije, ahorita el niño necesita, a lo mejor va a conseguir las cosas a medida de... Pero bueno, también, por ejemplo, quieren pegarles o enseñarles disciplina con ganas de que no lo vuelvan a cometer, cuando a veces el niño no estaba haciendo nada malo, ¿no? Se desesperó la mamá de que le preguntaran por qué el pasto era verde, y ya cállate, ¿no? Y le dije, gracias. Entonces, la dualidad es esa, ¿no? Pues, ¿qué hice mal, no? A veces tampoco se le reprimen. Cuando un regaño por la parte psicológica es, mira, yo te estoy regañando, te estoy castigando por esto, ¿sí? Porque lo hiciste, y reflexiona lo que hiciste, ¿no? Y a veces los niños son muy inteligentes y logran decir, no, pues sí, no vuelvo a tirar la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, está jugando carritos bien contento, ¿no? Y estás como que atrás para hacer el pajazo. Y el niño así como, caray, pues sí, estaba jugando, ¿no? ¿Por qué me pegaste? ¿Te acuerdas ayer qué hiciste? Y el niño, pues, ¿sabes? Sí, No me sí. acuerdo qué hice ayer. Ujú, Entonces, el hecho de los golpes es porque antes, pues, como tú lo dijiste, ¿no? Uy, mi papá nomás bastaba la mirada, o nomás que nos enseñaran el bajo en la mano, ¿no? Y escondernos, el miedo, ¿no? Era infundir el miedo. Y era, por ejemplo, digamos que a alguien le funcionó, no sé, a lo mejor algún esclavo en el siglo XV, no sé, le funcionó, ¿no? Ser dominado por el miedo. Y de ahí para acá, por ejemplo, se tomaba como disciplina, ¿no? Desde entonces, por ejemplo. Y sí, es sí. una educación arcaica que se sigue infundando. Ahora en vez, por ejemplo, de lazos afectivos, ahora en vez de que el niño, digamos, te haga caso porque te quiere, porque te estima, porque eres tu mamá o porque eres tu fuente de alimento, ¿no? Te hace caso porque te tiene miedo, porque explotas bien feo, porque ya te va ahora a utilizar alguno de estos métodos que te comentaba hace un ratito, ¿no? La vara, el cable, lo que tú quieras. Entonces, yo digo que si era algo que se utilizaba antes, el miedo para dominar, es algo que ya no tan fácil se logra, ¿no? Ya, Ujú, por ejemplo, siento que nos hemos estado evolucionando el miedo, ¿no? Antes son unas cosas que nos daban miedo, ahora no, ahora es todo lo contrario, ¿sí? Ahora también las nuevas generaciones que ya no es tan fácil. Entonces, pues sí, si es algo de que escogen recursos que a lo mejor que pueden abogar los papás, pues que a lo mejor a ellos les quedaron así,
que ellos sí entendieron así, ¿no? Pero en realidad les preguntas y no, en realidad es algo que no funcionó nunca, ¿no? Y yo te puedo platicar una experiencia muy personal. Me gustan mucho los videojuegos y hasta la fecha, tanto te lo comento hasta la fecha, pero sabes que, por ejemplo, era de que yo me escapaba a las maquinitas, ¿no? Y me iban y me traían de la oreja, me traían con el fajazo, llegaba y jamás me quitó el gusto de los videojuegos. ¿Sí me entiendes? Ujú. Es algo que no enseñan, los golpes no es algo que tú aprendas, los golpes no es algo que te dejen una explicación. Todavía que Ajá. te dejaran de hablar 5 minutos los papás, te deja más en qué pensar, de qué estoy haciendo más, que la haber recibido un escarmiento. Porque ya, Y ya al bueno, fin, si de verdad los papás no tienen el recurso y sabes que explotó, se lo di, bueno, al menos como que eso sirva, ¿no? Sabes que vengo y te reconforto, hablo bien contigo, te hago entender que lo que hiciste está mal, ¿no? sí, No, sí, ¿por de qué me hecho. pegaste? Porque quise, no porque me la debía. Entonces, no, yo soy de los de golpes, no, es algo que deberíamos, para este nivel o a esta edad ya deberíamos, bueno, a esta edad de la humanidad ya debería de haber quedado como arraigado. No lo hemos hecho, algo estamos haciendo mal, entonces yo digo que nos preocupemos también por ese lado. Igual, pues sí, sí, es justamente eso. Porque hay una dimensión, o sea, el hecho de que no creo que repriman conductas. No reprimen conductas. Tú lo dices. Te sacaban de las orejas de las maquinitas, pero toda la fecha te siguen gustando los videojuegos, ¿no? Y es que el punto es que dejas de hacer la conducta por la consecuencia negativa que tiene, que eso es el hecho de que te golpeen, pero en el momento en el que tú puedes encontrar una forma de evadir esa consecuencia, vas a seguir haciéndolo. Lo vas a seguir haciéndolo. Porque no has reflexionado realmente el por qué no se debe de seguir haciendo. David, creo que ya por cuestión de tiempo, creo que lo mejor sería dejarlo hasta aquí. Hay muchos temas que yo pienso que podríamos seguir enfocando. Queda abierta esta cuestión de la disciplina de los hijos. Yo siento que sería un muy buen tema para profundizar y darle un episodio ya de lleno. Y pues creo, estás más que invitado, tú sabes, a próximos episodios para seguir hablando de temas. Quiero agradecerte realmente por el hecho de haber estado aquí en este tu espacio. Mil gracias, David. Al contrario, Santiago, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Y cuando me dijiste me latió luego y hemos platicado de muchos temas y no sé, el hecho de que sea esta otra vez otra oportunidad para compartir lo que pienso contigo, pues me es muy gratificante. También muchas gracias y mucho éxito en tu programa y éxito en todos tus proyectos también. Y estoy para apoyarte. No, mil gracias. Y pues eso solamente fue como un primer encuentro, un primer acercamiento, una primera disertación de ideas y ya de aquí vas a ver. Creo que podríamos armar episodios muy nutritivos. Pues gracias nuevamente, David, y gracias a las personas que nos estuvieron sintonizando, así, sintonizando, como se decía antiguamente en televisión abierta. Mil gracias. Eh, les dejo en la descripción, si nos estás viendo en YouTube, te dejo en la descripción el link a la fuente de la cual sacamos un poquito tu servidor la información de la que estuvo hablando. Así que si eres un amante de consultar las fuentes, pues ahí la tienes. Gracias a todos por haber estado aquí. No quiero hacer spam de mis redes sociales.
no te suscribas al canal si no te gustó esto. Si te gustó y llegaste hasta el final, suscríbete para saber que realmente llegaste hasta el final del episodio. Mil gracias a todos. Yo me despido, David. Nuevamente mil gracias. Eres bienvenido las veces que quieras. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Y pues gracias a todos ustedes. Esto fue El Viejo y Triste Tercer Mundo. Yo fui Russo Palpater y nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chao.